bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer una deliciosa sangría. Bueno, antes de comenzar, recuerde que en la descripción de este video está el paso a paso y los ingredientes que necesitamos. Así que comencemos. Bueno chicos, lo que vamos a necesitar es una botella de vino tinto de 750 mililitros, 2 tazas de 7up o ginger, más o menos acá hay 200 gramos de fresa picada pequeñita, una manzana picada bien pequeñita como la ven y una manzana verde picada bien pequeñita también. Ahora comencemos con la preparación. Bueno, lo primero que vamos a hacer es en un bol grande, o si quieren en una jarrita puede ser, agregar la fruta, agregamos la 7up, y ahora vamos a destapar el vino para agregarlo también. Recuerden pues que el vino no se le debe agregar hielo, entonces debe estar muy bien refrigerado para podernoslo tomar de una vez. Listo. Y acá procedemos a agregar el vino. Listo. Ahora simplemente mezclamos un poco. Si no está muy bien refrigerada podemos ponerla en la nevera unos minuticos, pero la mía ya está súper refrigerada. Así que no tengo más copas, esta no es de vino, pero hay que improvisar y disfrutar. Vamos a servir. Listo. Y listo chicos, así queda una deliciosa sangría casera, muy fácil como se dan cuenta, así que háganla. Vamos a probarla. Ay, súper rica. Está como para relajarse un ratico en la casa. Se siente en esa frutica, muy rica. Bueno chicos, no siendo más, nos vemos en un próximo video. Pero recuerden suscribirse a mi canal, porfa, para seguir haciendo videos así de sencillos como este, uno de relajación como este. Entonces nada, nos vemos en un próximo video de recetas. Chao.